a Claudia Ruiz Massieu. Ella es la presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional, a quien le agradezco que nos acompañe el día de hoy. Bienvenida, Claudia. ¿Cómo estás, Jesús Martín? Gusto. Con mucho gusto saludarla. Igualmente. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues ¿cómo va el proceso de elección? Tres candidatos, ya hubo un primer debate. Parece que va bastante parejo. Yo pensé que uno de ellos iba a despegar, pero no ha sido tanto así. ¿Esto qué nos indica dentro del PRI? Fíjate que es un proceso pues inédito en la historia del partido porque tenemos una competencia muy intensa, democrática, y pues todos listos a ver qué pasa el 11 de agosto que vamos a ir a votar los priistas. Tenemos otro debate el 7 de agosto en donde los candidatos van a hablar de cómo ven al partido en relación a los retos que tiene el país, al gobierno, en fin. Y sí ha sido un proceso que ha despertado mucho interés, pues yo creo que de eso se trata, ¿no? De contrastar puntos de vista, proyectos, visiones y hasta estilos. Vamos a ver quién gana el 11 de agosto. Yo creo que el estilo tiene mucho que ver, porque aunque puede ser algo como de adorno o algo que no se pueda utilizar en un momento dado, el estilo también es importante para poder ejercer un liderazgo, en este caso dentro de un partido como el PRI. Sin duda, y yo creo que parte de lo que hemos visto en México en los últimos años, y es parte del reto que tiene el PRI, es que la ciudadanía y hoy los priistas pues quieren liderazgos más frescos, otra forma de comunicar, otra forma de decir las cosas o de plantearlas, y creo que eso también es parte de lo que vamos a estar aquilatando los priistas en esta contienda, no solo qué nos muestran los candidatos de cómo ven al PRI, qué proponen para transformarlo o para que recuperemos la confianza en la gente y competitividad, sino qué proyectan como, pues como eventuales presidentes del partido, y ahí vamos a ver quién conectó mejor también con los priistas. O sea, ¿será responsabilidad del nuevo líder del PRI el que se encuentre la estrategia para recuperar la confianza? O digamos que la estrategia ya viene inclusive desde su dirigencia, Claudia. No, esto ha sido un proceso en el que estamos desde el 1 de julio del año pasado. La derrota que tuvimos, pues lo que refleja es que la ciudadanía nos envió un mensaje muy claro respecto del tipo de partido que ya no querían que fuéramos. Hemos estado todo este año en un proceso de autocrítica muy intenso al interior del PRI para ir sentando las bases de una transformación muy profunda al interior de cómo nos organizamos, de qué debemos representar, cómo debemos relacionarnos con la ciudadanía, cuáles son las causas, nuestra definición ideológica que tienen nuestros estatutos, cómo se traduce en el siglo XXI a algo que sea atractivo para la ciudadanía. Y todo este proceso interno en el que ya venimos, que debe cristalizar en los siguientes meses y años, pues tiene que ir en paralelo al proceso de preparación para el 2021 a la elección. La definición de la ideología tendría que volverse a plantear o estamos ante un partido que tiene una forma de ver las cosas ya muy definida. ¿Cómo debemos entenderlo en este momento? Pues mira, nosotros tenemos una raíz histórica que le ha dado definición al partido durante 90 años, pero una de las grandes, me parece, características, atributos del PRI es que se ha sabido transformar para adaptarse a las exigencias de México en estos 90 años. Nosotros hoy somos un partido socialdemócrata, porque así lo dicta la lógica de nuestro surgimiento, de la revolución, de lo que nosotros creemos, un partido que cree, por ejemplo, en un Estado o en un gobierno donde la rectoría del Estado es importante, pero con la participación privada, donde la justicia social es importante, pero también el libre mercado tiene que tener una directriz por parte del Estado. Entonces, estas definiciones ya las tenemos, pero cómo se traducen al día de hoy, en el siglo XXI, frente a los retos que tiene México, es lo que tenemos que reinterpretar. A reserva de algunos analistas políticos que ya no creen en las geografías políticas, entonces estamos ubicando al PRI en un centro izquierda. Así es. Al hablar de la socialdemocracia, la responsabilidad social, pero al mismo tiempo tomando el libre mercado como una parte importante del crecimiento económico. Desde luego, pero esta definición ideológica se ha desdibujado a lo largo de nuestra historia en algunos momentos y es parte de lo que muchos de los priistas han reclamado en este año, que tenemos que recuperar una claridad de nuestra definición ideológica, porque cuando un partido se desdibuja, pues imagínate, se desdibuja para sus propios militantes, con más razón para la ciudadanía. Y hoy, en la nueva realidad política que tenemos que definir con mucha precisión dónde se va a ubicar el PRI en este nuevo paisaje político, con una nueva hegemonía que representan Morena y sus aliados, con un PAN que representa una derecha, dónde está el PRI, y esto es lo que tenemos que ser capaces de proyectarle a la ciudadanía con claridad. Me interesó mucho el tema de la ideología, porque hasta qué punto va a estar abierto el PRI, yo sé que lo va a definir el nuevo líder hacia el futuro,
o la lideresa, dependiendo por dónde vaya el voto, hacia precisamente una potencia que tiene actualmente el Movimiento de Regeneración Nacional, en donde hay quienes vemos que necesariamente toda la oposición tendrá que unirse, llegar a acuerdos ideológicos precisamente para presentar una opción que equilibre y que sea atractiva ante lo que viene en el año 2021, pero principalmente en el año 2024. ¿Lo están visualizando así, tener esas alianzas de muchos partidos políticos para enfrentar lo que actualmente tenemos en política? Mira, yo creo que en la nueva realidad es claro que las oposiciones tenemos que construir entendimientos en común. Lo hemos venido haciendo de alguna manera en el Senado de la República, donde 4 partidos políticos, el PRI, el PRD, el PAN y MC, hemos podido pues construir conjuntamente una agenda de defensa, en este caso de las instituciones, de defensa del Estado de Derecho, del Estado constitucional, de los derechos de los mexicanos, y eso nos ha permitido ya sea rechazar reformas constitucionales o forzar una negociación de la nueva mayoría con nosotros para poder reivindicar lo que para nosotros es importante. Lo vimos en el caso de la Guardia Nacional, lo hemos hecho también presentando acciones de inconstitucionalidad, defendiendo la división de poderes, por ejemplo, la soberanía de los estados. Entonces creo que están las bases sentadas ahí, que se trata de seguir construyendo confianza y de ir viendo si de aquí a 2021 o de aquí a 2024 podemos articular un proyecto en común que se exprese en una coalición electoral, y si no, bueno, sí en una agenda de defensa de los principios fundamentales en los que creemos. El PRI siempre va a defender las instituciones y los derechos de los mexicanos, lo vamos a hacer construyendo con otras oposiciones, lo queremos hacer en una alianza con la ciudadanía en 2021 y estamos abiertos a construir de aquí a 2024 una alternativa que reivindique el proyecto de país que queremos. Entiendo que hay tiempo para poder ir solidificando estas estrategias y estas visiones. Sin embargo, el PRI sigue en esa ideología, pues exigiendo el respeto, por ejemplo, a la Constitución. Y de aquí quiero ir directamente a preguntarle, ¿el PRI qué va a hacer en el caso de Baja California? Una vez que ya esta ley esté promulgada, publicada, porque es lo que se necesita para iniciar esta acción, ¿lo va a hacer el PRI como partido? ¿Lo van a hacer de manera local? ¿Cómo lo visualiza para detener lo que se llama ley Bonilla? Mira, en 3 vertientes lo hemos venido haciendo. Primero, la condena inmediata por parte del Comité Ejecutivo Nacional, por parte de su presidenta, de mí en este caso, inmediatamente condenando el voto de nuestros legisladores y condenando la actuación del Congreso de Baja California. ¿Nada más los va a condenar o los va a expulsar? No. Como el En PAN? segundo lugar, en la parte interna del partido ya está la Comisión Nacional de Justicia Partidaria revisando para poder, en su caso, dictaminar la expulsión de estos legisladores. Tiene incluso una recomendación ya de la Comisión Nacional de Ética Partidaria. ¿Por qué? Porque su actuación violenta los principios del partido. Y en tercer lugar, tenemos ya lista una acción de inconstitucionalidad que el partido va a presentar en cuanto se publica por parte del Congreso de Baja California, se publique esto en el Diario del Estado y vamos a impugnar inmediatamente ante la Suprema Corte. No tengo ninguna duda, es inconstitucional, contraviene todos los principios constitucionales, la voluntad de los ciudadanos de Baja California y francamente el decoro político que debe tener cualquier servidor público. Sí, porque en eso hay que reconocer, independientemente de todo, que durante todos los años que el Revolucionario Institucional tuvo presidentes de la República, ninguno tuvo ni siquiera la posibilidad o el pensamiento de extenderse en el poder. Tal vez como institución y como partido así sucedió, pero como personas no lo hicieron. Y hoy se enfrenta a ese cuestionamiento del actual presidente de la República, que tuvo que firmar un documento que, bueno, yo ya comentaba desde mi punto de vista cómo lo veo. ¿Cómo ve el PRI el actuar de la actual administración? Mira, en este tema me parece que francamente firmar un compromiso ante notario que no te vas a reelegir es casi astocioso. El presidente, cuando asumió la presidencia el 1 de diciembre, juró respetar la Constitución. La Constitución ya prohíbe la reelección para el Ejecutivo Federal. Es como absurdo ir a un notario a decir que vas a cumplir lo que ya dijiste ante los mexicanos y ante el Congreso de la Unión, que es respetar la Constitución. No hay reelección. Ahora bien, sí me parece importante que el Ejecutivo Federal y el Gobierno Federal se pronuncien enérgicamente contra lo sucedido en Baja California. Así como los partidos políticos podemos interponer acciones de inconstitucionalidad contra actos de esta naturaleza, el Ejecutivo Federal puede hacerlo también a través de la Consejería Jurídica, que también tiene la vía, el mecanismo constitucional para impugnar
lo que sucedió en Baja California. Yo creo que sería muy oportuno que lo hiciera y también sería oportuno que con toda claridad el gobierno de la República se pronunciara en contra de esa acción tan lamentable que vimos. ¿Puede hacerlo o debe hacerlo, Claudia? Debe hacerlo, en mi opinión, porque justamente el Ejecutivo Federal, a la hora de asumir la enorme responsabilidad de ser presidente de todos los mexicanos, bueno, pues manifestó y protestó guardar la Constitución. Y justamente lo que se está violentando en Baja California es el pacto federal y los principios constitucionales que nos rigen a todos los mexicanos. Nosotros lo haremos porque tenemos el mecanismo constitucional para hacerlo y porque tenemos la convicción de que está mal y tenemos que defender la Constitución, la voluntad de los ciudadanos de Baja California. Y eso es justo lo que el PRI ha venido defendiendo y vamos a seguir defendiendo. Nosotros estamos claros de que hoy somos una oposición y que la oposición tiene que ser crítica, tiene que saber cuándo sumarse a las iniciativas o propuestas que benefician a los mexicanos, pero tiene que defender la legalidad, la Constitución y los derechos de los mexicanos, y lo vamos a hacer en el caso de Baja California y en cualquier otro caso que se presente. Estaremos muy atentos de ello. Hablando del presidente de la República, quienes lo critican mucho de que finalmente le sale su hueso priista. ¿Ustedes ven alguna identificación del ser y hacer de López Obrador con el PRI? Dígamelo con franqueza. Mira, Claudia. con franqueza te diría que muchas de las propuestas o de la visión que tiene el gobierno de la República más bien reflejan la visión de un PRI que ya no está hace décadas, la visión de un país que existía pues hace francamente 40, 50, 60 años, ¿no? Aislacionista, nacionalista a ultranza, que no entendía el papel de México en el mundo y ante la globalidad. Y hoy nosotros creemos que esto está superado, que la visión de un poder ejecutivo omnímodo, omnipresente, que todo controla y que todo puede, no es la que corresponde en una realidad democrática, plural, como la que hemos venido construyendo en los últimos 35 años, y que hoy justamente lo que nos toca desde la oposición es defender eso, es defender un sistema democrático donde hay división de poderes, donde el Ejecutivo tiene una preeminencia, pero no puede todo, tiene que respetar la separación de poderes, tiene que respetar la Constitución, tiene que respetar a la oposición, a los ciudadanos y a sus derechos. Y creo que esa visión estatista, presidencialista, aislacionista y de nacionalismo ultranza que se sustrae a la globalidad, pues está superada hace décadas. A mí me gustaría un México y un gobierno que mira hacia el futuro, no que mira hacia atrás para encontrar las respuestas a los retos que tenemos hoy. Ver hacia atrás, inclusive encontrar culpables de muchas cosas que no se están pudiendo resolver en el corto plazo. Claudia Ruiz Massieu, ha resultado muy interesante platicar con usted. Muchas gracias por la esta invitación que nos ha aceptado a propósito de la elección del nuevo dirigente del PRI, pues vamos a estar muy atentos del camino que tome el PRI y por supuesto el 11 de agosto, muy pendientes del proceso electoral. Y le llamo, ¿no?, para una primera impresión de los resultados. Encantada, ¿no?, de la vida, siempre a tus órdenes y de tu auditorio para conversar del PRI, de los temas de México y de todo lo que pueda ser de tu interés. Claudia Ruiz Massieu, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Gracias. Claudia Ruiz Massieu es la líder nacional del Partido Revolucionario Institucional.